El doctor Hugo Nicoli disertará sobre hidrogeología y ocurrencia del arsénico en Argentina. Es doctor en Ciencias Químicas, investigador del CONICET, del Instituto de Geoquímica y del Centro de Investigaciones San Miguel. Doctor. Bueno, quería comentarles que es muy difícil sintetizar todos los problemas geológicos y geohidroquímicos que se presentan, y con el objeto de simplificar esta función, vamos a hablar esencialmente sobre las características hidrogeológicas y geoquímicas, no de cada cuenca en Argentina, porque sería interminable, sino tomando como base distintas áreas de la llanura chacopampeana. Los objetivos de la exposición están aquí planteados. Precisar la distribución del arsénico y los oligoelementos que habitualmente se asocian, flúor, vanadio, uranio, boro, selenio, antimonio, molibdeno. Les quería decir que los 4 primeros elementos habitualmente se asocian entre sí formando como una suerte de subfamilia geoquímica, y los últimos tienen un comportamiento independiente, pero siempre relacionados con la concentración, correlacionados con la concentración de arsénico. Vamos a interpretar también los factores de control en los procesos de liberación del arsénico de los minerales al agua. Otro de los objetivos es evaluar la distribución del arsénico y de los oligoelementos asociados en acuíferos someros y profundos. Aquí tenemos un panorama en que se indica el valor guía establecido por la Organización Mundial de la Salud, no más de 10 microgramos por litro. Es, repito, un valor guía, no es un límite. Y aquí en la llanura chacopampeana indicamos las 4 zonas que primitivamente muestreamos, después hemos completado con muestreos complementarios. Fíjense ustedes los valores máximos que hemos obtenido en cada una de las áreas. 5.300 microgramos de arsénico en el centro norte de la provincia de La Pampa, 3.810 en Córdoba, en la provincia de Santa Fe 750, en la provincia de Tucumán, tanto en la cuenca de Buruyacú como la del río Salí, 1.660 microgramos por litro. Bueno, este es un panorama tomando también informes de otros institutos o facultades, con el cual completamos más o menos el panorama para toda la llanura chacopampeana. Tomamos aquí un área de la provincia de Santa Fe con el objeto de tomarla como ejemplo. Comprende sectores con diversas ecorregiones, diferenciadas esencialmente por factores de paisaje, característica de los suelos y por el relieve que está dado esencialmente por bloques mucho más antiguos que han basculado entre sí y en unos casos subido y en otros casos bajado con respecto a la superficie actual. Por otra parte, regionalmente, esta es un área de muy poco potencial morfogenético. Es pobre la integración del drenaje. Eso es un factor importantísimo. ¿Por qué razón? Porque al ser pobre la integración del drenaje,
En general, en muchos casos, se produce un tiempo de contacto mucho mayor entre el agua y los sedimentos, y este hecho justamente facilita la disolución, por ejemplo, de vidrios volcánicos, facilita la concentración de arsénico y los oligoelementos asociados en las aguas, fundamentalmente las subterráneas y en particular las aguas subterráneas someras. Bueno, este es un mapa satelital indicando el área que está al este de la llanura Mar Chiquita en la provincia de Córdoba. Tienen allí el límite interprovincial y las áreas en las cuales hemos hecho muestreos más o menos completos. Para que tengan una idea, esta es un área en que hemos tomado más de 175 muestras de aguas y del orden de unos 250 muestras de sedimentos. ¿Qué características tiene la mineralogía de estos sedimentos? Bueno, quería decirles que la base geológica de Argentina la hicieron los geólogos alemanes que trajo en la presidencia de Sarmiento y los alojaron en la Universidad de Córdoba. Ellos hablaban de lez o loes como el sedimento típico de la llanura pampeana. Ahora, en Europa, el lez tiene origen glaciario. En cambio, aquí el origen esencialmente está dado por el aporte de cenizas volcánicas y además se acompleja porque hay una participación importante de los vientos y de la modificación de las áreas por efectos fluviales. Fíjense ustedes que los vidrios pueden llegar a tener entre 30 y 50% del sedimento y en algunos casos llegar a más de 60%, como yo he comprobado en más de una muestra. Eso en cuanto a la fracción de 0,5 a 0,05 milímetros. La fracción más pequeña, es decir, la de las arcillas, tienen otras características y en general no se alojan muchos elementos contaminantes en ellas. Aquí, en este cuadro, vemos la comparación entre una perforación en Esperanza, digamos en el centro de la provincia de Santa Fe, y Villa Trinidad, que está en el centro norte, ya en lo que llamaríamos el Chaco santafesino. Fíjense, ay, ¿qué pasó? Bueno, allí destacamos las concentraciones de arsénico y de flúor, pero fíjense ustedes que todos los oligoelementos están fuera de normas. Otra cosa que quería destacar aquí son los valores correspondientes a la sílice. Después vamos a ver por qué razón. Les decía que había una variabilidad de carácter lateral y hay una variabilidad de carácter por la profundidad de los acuíferos. Aquí tenemos acuíferos profundos que tienen
concentraciones de los oligoelementos, como ustedes ven, muchísimo menores que en las aguas someras. Las diferencias son siempre muy significativas. Para tener una idea de cómo es el panorama hidrogeológico, destacamos esta diapositiva correspondiente a un área que muestreamos en la provincia de Tucumán. Fíjense que allí tenemos un gran abanico aluvial que tiene una permeabilidad y una porosidad muy superiores al resto de las formaciones, y en donde se canalizan la mayor parte de las conducciones desde las zonas de recarga a las de descarga en cada una de las cuencas. Aquí estamos, como decía, en presencia de la cuenca del río Salí. Este es el caso de la cuenca de Burruyacu, que tiene valores máximos del orden de los 1.600 microgramos por litro a solo 35 kilómetros al noreste de San Miguel de Tucumán. También observamos unos abanicos más pequeños y un gran abanico aluvial que facilita la circulación de las aguas. Este es un perfil oeste-noroeste, este-sudeste, correspondiente a la cuenca de Burruyacu. Fíjense que hemos tomado muestras en perforaciones en todos los ambientes, tanto las de recarga a la izquierda, es decir, hacia el oeste, como una zona que llamamos de conducción, una zona intermedia, y el área de descarga que siempre está hacia el este, ya en plena llanura. En este caso, destacamos la presencia, como yo les decía, de bloques muchísimo más antiguos, en general del precámbrico y del cámbrico, que han basculado y determinan la conformación actual del relieve. Son rocas muy impermeables. Aquí la conducción se opera en las dos concentraciones litológicas superiores. Este es un esquema del centro norte de la provincia de Santa Fe, lo que llamaríamos el Chaco santafesino, y vemos la gran variabilidad que tenemos en las concentraciones de arsénico. Fíjense ustedes que tenemos muestras con menos de 10 microgramos por litro y muestras con más de 1.000 microgramos por litro. Vamos a prestar atención. Yo encontré en una localidad correspondiente a esta cuenca un pozo cavado a mano que me facilitó un muestreo en canaletas sobre las paredes del pozo, y vemos a través de ese muestreo la composición mineralógica en cuanto a minerales livianos. Fíjense ustedes el cuarzo en amarillo, pero les quería llamar la atención sobre la presencia de vidrio volcánico que va aumentando hacia profundidad, y en el nivel 9 a 10 metros de profundidad se producen los valores máximos. Bueno, este es el pozo que tiene 1.660 microgramos por litro de arsénico. Abajo, lo que hemos analizado
En esta tabla mostramos la composición del vidrio volcánico con valores máximos, mínimos y una mediana correspondiente a arsénico, selenio, uranio, antimonio y molibdeno. Aquí hemos analizado también toda una serie de parámetros físico-químicos, la composición completa, y fíjense los altísimos valores de pH, que en algunos casos llega a 8,72. En otra cuenca yo he encontrado valores superiores a 9 y en algunos casos llegan a 9,2. En esas condiciones el vidrio volcánico se solubiliza muy fácilmente y este es uno de los factores esenciales por los cuales esas aguas, las aguas de nuestra llanura pampeana, tienen altas concentraciones de arsénico. Vemos allí los valores correspondientes a flúor, a arsénico en amarillo, a vanadio, uranio y boro. Esta es la composición del sedimento correspondiente a la misma área. Ahora, fíjense que allí hemos anotado composición dacítica, andesítica, que son composiciones típicas de ciertas rocas volcánicas. Cuando analizamos el vidrio volcánico, estamos en una composición riolítica, es decir, más ácida. Cuando hablamos de más ácido, hablamos de muestras que tienen un contenido muchísimo mayor de sílice. Claro, fíjense que aquí tenemos los dos tipos esenciales de vulcanismo que existen en el mundo. Un vulcanismo como el de las islas Hawái, fíjense que la materia ígnea discurre muy tranquilamente y llega incluso hasta el mar. En cambio, siempre en la cordillera de los Andes, al tener en la composición una mucha mayor cantidad de sílice, la materia fundida se hace muchísimo más densa y llega a taponar los cráteres de los volcanes. Fue famosa una explosión del 1932, el Tizapú, un volcán chileno cuyas cenizas dieron hasta 3 vueltas al mundo. Yo tuve oportunidad de analizar esas muestras y tienen una composición muy similar a la del Puyehue o a la del Hudson de hace unos 20, 21 años, si mal no recuerdo. Este es un modelo conceptual que me explica por qué razón se produce la concentración del arsénico y los otros oligoelementos asociados y cuáles son las especies complejas que tenemos. Bueno, vamos a las conclusiones finales. No se observa una correspondencia entre escurrimiento y variación de las concentraciones de arsénico y oligoelementos asociados. La distribución espacial no se puede tomar como modelo. Las altas concentraciones de arsénico se vinculan siempre a una hidroquímica altamente influenciada por la litología. Y en términos generales, quería decirles que domina
muy significativamente el arsénico 5. Las proporciones de arsénico 3 en las aguas que analizamos siempre estaban debajo del 3%, debajo del 8% siempre, y en algunos casos menos del 3 o el 2%. Bueno, allí están mencionados los iones complejos, y se han encontrado marcadas diferencias por efectos locales. Es decir, nosotros cuando vamos a analizar las concentraciones de arsénico, vamos a tener siempre muy en cuenta de qué manera los efectos locales tienen vigencia. Muchas gracias.